Si ya diste play, entonces ya estás dentro. Pero antes de seguir, necesito saber una cosa muy seria. ¿Ya estás suscrito? Porque si no, este video podría volverse aún más interesante de lo que tu algoritmo permite. Dale like, suscríbete, activa la campanita y prepárate porque lo que viene ahora es mejor que la última serie que abandonaste en el episodio 3. 20 de julio de 1985. El sol aún no había salido completamente sobre las aguas turquesas de los Cayos de Florida. La brisa salada cortaba la cubierta del barco Dauntless, balanceando suavemente la embarcación anclada a unos 65 kilómetros de la costa. Era un día más de búsqueda. Uno más, entre miles. En cubierta, Kane Fisher ajustaba el regulador del equipo de buceo, verificando cada detalle con la precisión de quien ya había hecho aquello incontables veces. A sus 32 años, conocía aquellas aguas como pocos. Había prácticamente crecido allí, buceando junto a su padre desde adolescente. «Un día más, Kane», dijo su padre, Mel Fisher, acercándose con aquella sonrisa que nunca desaparecía completamente, ni siquiera después de tantos años de fracasos. Sus cabellos ya canosos estaban revueltos por el viento, y sus ojos azules brillaban con aquel destello que todos en el equipo conocían bien, una mezcla de esperanza inquebrantable y locura determinada. «¿Hoy es el día, papá?», preguntó Kane, con media sonrisa. Era una broma interna, pero también un mantra. «Today's the day», respondió Mel como hacía todas las mañanas desde hacía 16 años. Kane se sumergió primero, descendiendo lentamente por los 16 metros de profundidad hasta tocar el fondo arenoso. La visibilidad estaba buena aquella mañana, unos 10 metros. Podía ver los rayos de sol penetrando la superficie, creando pilares de luz danzantes en el agua verde azulada. El trabajo era metódico, usando detectores de metal subacuáticos y un sistema de mangueras llamado Mailbox, que desviaba la propulsión de los motores del barco para crear corrientes capaces de remover arena del fondo. Habían limpiado un área considerable en los últimos días. Y entonces, Kane lo vio. Al principio parecía apenas otra formación rocosa cubierta de coral y vida marina. Pero había algo diferente. Un brillo metálico bajo una capa fina de sedimento. Kane nadó más cerca, sintiendo el corazón acelerarse dentro del pecho, el sonido de su propia respiración resonando en el regulador. Con las manos enguantadas, Kane comenzó a remover cuidadosamente la arena. El brillo se intensificó. No era una roca, era metal, plata. Su mano tocó algo sólido, pesado, con bordes definidos, un lingote, y luego otro, y otro. Estaban ahí, apilados como si alguien simplemente hubiera dejado una carga preciosa en el fondo del océano. Porque era exactamente eso lo que había sucedido. Kane tiró de la cuerda de señalización con urgencia. 3 tirones rápidos. La señal de descubrimiento. En la superficie, Mel Fisher sintió la vibración y su corazón casi se detuvo. Cuando Kane emergió, quitándose el regulador de la boca, sus primeras palabras resonaron por la cubierta. «Papá, es el banco principal. Encontramos el Atocha». Mel Fisher cayó de rodillas en la cubierta mojada, las lágrimas mezclándose con el agua de mar. 16 años, casi 6,000 días. Todo había conducido hasta aquel momento. Pero aquel no era solo un momento de victoria. Era el fin de una obsesión que había costado más que dinero. Había costado vidas, matrimonios, cordura. Para entender lo que Mel Fisher realmente había encontrado aquel día de julio de 1985, necesitamos retroceder en el tiempo. Mucho tiempo. Necesitamos volver 363 años atrás, a un día en que el cielo se oscureció, los vientos aullaron y el mayor tesoro que jamás navegó por los mares del Caribe desapareció en las profundidades.
6 de septiembre de 1622, el día de la tormenta. El Nuestra Señora de Atocha era magnífico. Con sus 34 metros de longitud y 3 mástiles imponentes, el galeón español de 600 toneladas era una de las joyas de la flota de Indias, el sistema de flotas que España había desarrollado para transportar las riquezas arrancadas del Nuevo Mundo. En la mañana de aquel 5 de septiembre, el Atocha estaba anclado en La Habana, Cuba, junto con otros 27 navíos. Era la última parada antes de la larga travesía del Atlántico rumbo a España. La tripulación, 265 personas, entre marineros, soldados y pasajeros, se preparaba para partir. En las bodegas del navío, guardado bajo llave y vigilado día y noche, estaba el motivo de toda aquella jornada. Un año entero de impuestos coloniales. 901 barras de plata en lingotes, cada uno pesando cerca de 30 kilos. 125 barras de oro sólido. 70 libras de esmeraldas colombianas, algunas del tamaño de huevos de paloma. 300,000 monedas acuñadas en Potosí, en las minas de plata bolivianas que eran llamadas la montaña que come hombres. 15 toneladas de cobre, artefactos mayas y aztecas, no solo por el valor del metal, sino por su belleza artística. Objetos religiosos ornamentados con piedras preciosas. 47 toneladas de oro y plata. Era una fortuna tan vasta que desafiaba la imaginación. El capitán de la Atocha, un hombre experimentado llamado Francisco Núñez Melián, estudiaba el cielo con preocupación aquella mañana. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. El viento había cambiado de dirección durante la noche. «Capitán», dijo el segundo acercándose, «tal vez deberíamos esperar. El mar está inquieto». Melián miró hacia atrás, donde el almirante de la flota conversaba con otros oficiales en la cubierta del navío Capitana. La orden era clara: partir. España estaba en guerra. El rey Felipe IV necesitaba aquel oro. Cada día de retraso significaba riesgos mayores. Piratas ingleses, corsarios holandeses, todos sabían cuándo partían las flotas del tesoro. «Navegaremos con la flota», respondió Melián, aunque su instinto gritaba lo contrario. En la tarde del día 5, las velas fueron izadas. Los 28 navíos de la flota comenzaron a moverse, formando una línea que se extendía por kilómetros. El Atocha navegaba en la retaguardia junto con otro galeón llamado Santa Margarita, ambos cargados con los tesoros más preciados. Las primeras horas fueron tranquilas. El mar estaba agitado, pero nada que una tripulación experimentada no pudiera manejar. Pero al anochecer, el cielo comenzó a oscurecerse de forma antinatural. No era solo nubes, era como si la propia luz del día estuviera siendo succionada lejos. El viento comenzó a aumentar. En la mañana del 6 de septiembre, el huracán golpeó con fuerza total. «¡Todos a posiciones!», gritó Melián, aferrándose a la barandilla mientras el navío comenzaba a balancearse violentamente. «¡Arriad las velas principales! ¡Rápido!». Pero ya era demasiado tarde. El huracán golpeó la flota con una furia que parecía sobrenatural. Olas de 15 metros se levantaban como montañas líquidas, rompiendo sobre las cubiertas de los navíos. El viento aullaba con un sonido que los marineros jurarían era el propio demonio. La lluvia caía tan fuerte que era imposible distinguir el cielo del mar. El Atocha fue arrastrado lejos de la formación. Melián gritaba órdenes que nadie conseguía oír sobre el rugido de la tormenta. Los marineros luchaban desesperadamente para mantener el navío bajo control, pero el galeón pesado, sobrecargado con toneladas de metal en las bodegas, respondía lentamente a cada maniobra. Y entonces vieron los arrecifes. En las aguas poco profundas cercanas a las Islas Marquesas, cerca de los cayos de Florida, los corales afilados aguardaban como dientes submarinos. El Atocha intentó virar, pero las velas rasgadas no respondían. El timón se había roto bajo la presión de las olas. El primer impacto fue devastador. El casco de madera se destrozó contra los corales. El sonido de madera siendo despedazada se mezcló con los gritos de la tripulación. El agua comenzó a brotar hacia dentro del navío.
«¡Abandonen el barco!», gritó alguien. Pero no había a dónde ir. Los botes salvavidas habían sido arrancados por las olas. El mar alrededor era un caldero hirviente de espuma y furia. El segundo impacto partió a la Atocha por la mitad. La sección de popa, donde quedaban los camarotes de los oficiales y pasajeros, se hundió en segundos. Hombres, mujeres e incluso algunos niños, familias de colonos retornando a España, fueron succionados hacia las profundidades antes siquiera de conseguir gritar. El peso inmenso de la plata y el oro tiró del navío hacia abajo como un ancla implacable. La proa resistió un poco más, sus mástiles aún proyectándose sobre el agua, que allí tenía apenas unos 7 metros de profundidad. 5 hombres consiguieron aferrarse a los mástiles, 5 de 265. Se quedaron ahí, abrazados a la madera mientras la tormenta continuaba rugiendo, observando los cuerpos de sus compañeros flotando alrededor, viendo pedazos del navío esparcirse por las aguas. Cuando el huracán finalmente pasó, al amanecer del día siguiente, los 5 sobrevivientes aún estaban ahí, temblando de frío y agotamiento. Fueron rescatados por navíos de búsqueda españoles que inmediatamente comenzaron a buscar el tesoro. Fueron enviados buzos usando campanas de buceo primitivas, grandes campanas de bronce que eran bajadas al fondo con cuerdas, conteniendo aire suficiente para algunos minutos de trabajo. Era una tecnología limitada y peligrosísima. Hombres descendían en aquellas campánulas de metal, luchando contra la presión del agua, con apenas minutos para trabajar antes de que el aire se acabara. Los buzos encontraron el lugar del naufragio, marcado por los mástiles. Consiguieron recuperar algunos objetos del área poco profunda, pero antes de que pudieran hacer más progresos, otro huracán golpeó la región. Apenas un mes después del naufragio, una segunda tormenta barrió los Cayos, y esta vez enterró lo que quedaba de la Atocha bajo toneladas de arena y sedimento. Los mástiles desaparecieron. El lugar exacto se perdió. España gastó los próximos 60 años intentando encontrar el navío. Enviaron expediciones, buzos, usaron los mejores cartógrafos de la época, gastaron fortunas buscando una fortuna. Más hombres murieron en las campanas de buceo, sofocados o aplastados por la presión. Los informes de aquella época hablaban de una montaña de plata en el fondo del mar, pero nadie conseguía encontrarla. Eventualmente, España desistió. El Atocha se convirtió en leyenda, una historia contada en tabernas portuarias, un tesoro perdido entre tantos otros. Los años se transformaron en décadas, las décadas en siglos. El mundo cambió, los imperios cayeron, la tecnología avanzó, y el Atocha permaneció ahí, en el fondo del mar, esperando. Esperando por un hombre que aún no había nacido, un hombre que sería lo suficientemente loco como para dedicar su vida entera a encontrarlo. 922-1963, el hombre que soñaba con tesoros. Melvin Albert Fisher nació el 21 de agosto de 1922, en Hobart, Indiana, en el corazón industrial de América. Desde niño, era diferente. Mientras otros muchachos jugaban béisbol, Mel leía a Robert Louis Stevenson y soñaba con piratas y tesoros escondidos. A los 11 años, construyó su primer equipo de buceo. Usando una lata de pintura de 5 galones, cortó uno de los neumáticos de su bicicleta para hacer un cuello de goma y fundió sus soldaditos de plomo para crear lastre. Para probarlo, saltó en una cantera mientras un amigo usaba una bomba de bicicleta para enviar aire a través de una manguera. Emergió escupiendo agua, mareado, pero con los ojos brillando. Había encontrado su pasión.
Mel fue a la Universidad de Purdue a estudiar ingeniería y sirvió en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una breve carrera en la construcción civil, antes de acabar, de todas las formas posibles, criando gallinas en una granja gigantesca en California. Aquellas malditas gallinas ponían 10,000 huevos por día, recordaría años después con amargura. Nunca paraban. A finales de los años 50, Mel abrió una de las primeras tiendas de buceo scuba de Estados Unidos. El negocio prosperó. Pronto comenzó a presentar un programa semanal de buceo en la televisión californiana. Enseñó a 65,000 personas a respirar bajo el agua. Fue ahí donde conoció a Dolores, Dio, una mujer fuerte, práctica, que compartía su pasión por el mar. Se casaron y tuvieron 4 hijos: Dirk, Kim, Kane y Taffy. Era una familia feliz, próspera. Pero Mel tenía un espíritu inquieto. Devoraba libros sobre naufragios, tesoros perdidos, piratas. Y una historia en particular lo fascinaba: la de los galeones españoles que se hundían a lo largo de la costa de Florida, cargados de oro y plata. En 1963, después de enseñar a decenas de miles de personas a bucear y tener un negocio exitoso, Mel Fisher tomó una decisión que cambiaría todo. «Dio», dijo una noche, estudiando mapas antiguos esparcidos sobre la mesa de la cocina, «voy a hacer lo que realmente quiero. Voy a cazar tesoros perdidos». Dio miró a su marido con aquella expresión que las mujeres desarrollan cuando saben que una idea loca está a punto de cambiar sus vidas. «Mel Fisher, ¿hablas en serio?» «Completamente, y tú vienes conmigo. Todos vamos». Y así, la familia Fisher, Mel, Dio y sus 4 hijos, vendió todo y se mudó a Florida. Vendieron la tienda de buceo, vendieron la casa. Apostaron todo a un sueño. (1964 a 1971) Aprendiendo el oficio. Mel Fisher no era ingenuo. Sabía que la caza del tesoro no era solo bucear y recoger oro del fondo del mar. Era ciencia, era arqueología, era trabajo duro. Se unió a un grupo de salvadores trabajando en un naufragio intrigante en el condado de St. Lucie, en la costa este superior de Florida. Ahí, usando su innovador sistema de Melbox, aquel dispositivo que usaba el reflujo de las hélices del barco para excavar pequeños cráteres en el océano, descubrieron varios galeones hundidos. La llamada Flota de 1715 rindió más de $2 millones en oro, joyas y artefactos. Mel Fisher se estaba volviendo famoso en los círculos de cazadores de tesoros, pero su reputación era compleja. Mel ha sido descrito muy apropiadamente como lo mejor y lo peor de todos nosotros, diría más tarde un cazador de tesoros rival, uno de los 3 docenas trabajando seriamente en las aguas costeras de Florida. La caza del tesoro es, en el mejor de los casos, una operación precaria donde valores de millones de dólares son lanzados imprudentemente. Requiere paciencia, inversionistas bien financiados, contabilidad astuta, no solo buzos robustos y arqueólogos experimentados. Y Mel Fisher estaba a punto de embarcarse en la búsqueda más cara, más larga, más obsesiva de la historia marítima. Porque mientras trabajaba en la flota de 1715, escuchó hablar de un naufragio legendario, un galeón que se había hundido con tanto tesoro que hacía que la flota de 1715 pareciera insignificante, el Nuestra Señora de Atocha. En una biblioteca en Sevilla, España, un investigador llamado Eugene Lyon había hecho un descubrimiento extraordinario. Estudiando documentos del siglo XVII, en los archivos de Indias, encontró los manifiestos de carga completos de la flota de 1622. Ahí, en tinta descolorida y español antiguo, estaba descrito cada ítem cargado por el Atocha, cada lingote de plata numerado,
cada barra de oro registrada, cada pasajero listado. 901 barras de plata, 300,000 monedas, 15 toneladas de cobre. Una fortuna incalculable en joyas y artefactos, 47 toneladas de oro y plata. Y más importante, había coordenadas, descripciones de la ubicación del naufragio cercano a los Cayos de Florida. Cuando Mel Fisher se enteró de esto, algo se encendió dentro de él. No era solo codicia, era algo más profundo. Una obsesión, un llamado. El Atocha, susurró. Voy a encontrar el Atocha. En 1968, Mel Fisher pasó 101 días buscando el Atocha, en las islas equivocadas. Estaba convencido de que había encontrado el lugar, pero estaba completamente equivocado. Gastó tiempo precioso, dinero, recursos. La gente comenzó a reírse de él. Otros cazadores de tesoros, más experimentados, movían la cabeza. España había buscado durante 60 años. Docenas de otras personas habían intentado desde entonces. Todos habían fracasado. Mel, vas a morir pobre, buscando un barco fantasma, le dijeron. Mel solo sonrió, aquella sonrisa que sería famosa. Today's the day. (1970-1971) La Primavera Dorada. Para financiar su obsesión, Mel Fisher hizo lo que muchos empresarios desesperados hacen: vendió acciones de su sueño. Creó la Treasure Salvers, Inc. y comenzó a vender participaciones a $12,500 cada una, prometiendo a los inversionistas 1/4 de los beneficios futuros. Era un esquema arriesgado, y en 1973, la SEC, Securities and Exchange Commission, intervino, diciendo que estaba vendiendo títulos no registrados. Fisher había recaudado más de $1 millón antes de eso. Se detuvo inmediatamente, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Los competidores desafiaron la legitimidad de sus descubrimientos desde el principio. Varios coleccionistas de monedas dijeron que Fisher estaba vendiendo monedas españolas falsas para atraer inversionistas. Fisher negó vehementemente y llevó a sus monedas de la Atocha por todo el país para convencer a los escépticos. Uno de sus críticos más persistentes era Bert Weber, un cazador de tesoros radicado en Pensilvania que tenía una copia del manifiesto de la Atocha. Cuando Fisher exhibió 3 barras de plata que alegaba provenían de las bodegas de la Atocha, Weber dijo que estaba lleno de mentiras. Pero todo cambió en una mañana sin viento de primavera de 1971, cuando los mares de Florida estaban lisos como el cristal. Mel Fisher, bronceado por el sol, se sumergió en unos 6 metros de agua frente a Cayo Hueso y comenzó a cribar las arenas blancas como azúcar en el fondo del océano. Sobre él, los motores sin escape de un remolcador convertido gemían, dirigiendo un fuerte chorro de agua hacia abajo para agitar nubes de lodo. Este era el punto exacto donde el magnetómetro del barco había localizado una anomalía metálica más. Había 7 alarmas falsas aquel día caluroso de primavera. La primera fue un torpedo gastado de la Marina. La segunda, una vieja bomba de la Fuerza Aérea. Después vinieron lecturas de 4 trampas de pesca de acero, un tambor de aceite de 50 galones y, curiosamente, un cochecito de bebé. Entonces llegamos a este lugar que parecía el desierto del Sahara, toda arena, recordaría Fisher. Encontré una bola de plomo, del tamaño de una canica. Subí inmediatamente y dije, ¡es aquí! La bala de mosquete estaba libre de óxido y cranacas, limpia como si hubiera caído en el océano apenas días antes. Pero su descubrimiento significaba que un soñador de 47 años había encontrado un naufragio que cazadores de tesoros venían persiguiendo desde hacía 3 siglos. Después de que encontré la bola de plomo, todo el mundo pensó que íbamos a encontrar pedazos de tesoro por todas partes. No fue así, dijo Fisher. No había nada más. El remolcador Virgalona continuó lentamente.
recorrería 193.000 kilómetros lineales antes de que el equipo de arqueología subacuática de Fisher comenzara a instalar boyas de superficie y rejillas de nylon subsuperficiales para marcar el lugar de la Atocha. Cada sector medía 25 metros cuadrados y requería su propia búsqueda exhaustiva. El tesoro hundido no brilla seductoramente desde el fondo arenoso del océano como en las películas. Está esparcido por kilómetros, dijo Fisher. Acres y acres de arena tuvieron que ser removidos. En el caso de la Atocha, mucho de la fortuna estaba debajo de 3,5 metros y 3 siglos de lodo. Alcanzarla requería el uso del dispositivo único de Fisher, el mailbox, que usaba el reflujo de las hélices del barco para cavar pequeños cráteres en el océano. Las arenas de cada cráter eran investigadas centímetro por centímetro. Si los motores del barco de repente se apagaban, los buzos tenían que salir corriendo del cráter antes de que se derrumbara sobre ellos. Más de una vez, Fisher fue forzado a usar el excavador para liberar a uno de sus propios salvadores. Siempre que un objeto era avistado, era abordado con cuidado. Podría ser nada más que una concha incrustada o tan invaluable como un collar de oro del siglo XVIII. Nada brilla después de 300 años en agua salada. Todo lo que ves es un pedazo de algo saliendo y el primer impulso es agarrarlo. No sabes lo que está del otro lado, dijo Dolores Fisher. Pero tienes que esperar a que el polvo se asiente porque quieres asegurarte de que salga intacto. Pocos días después de que Fisher encontrara la bala de mosquete, una sola moneda del tamaño de una moneda de 10 centavos fue traída a la superficie y la tripulación celebró. Pero pasaron semanas antes de que el buzo Don Kincaid saliera a la superficie aferrando una cadena trenzada de 2,4 metros forjada en oro sólido. Dolores Fisher aplaudió y bailó en la cubierta desteñida por el sol. El propio Fisher, robusto con 1,93 metros de altura, rompió en lágrimas. A finales de 1971, las tripulaciones de los 3 remolcadores de salvamento de Fisher habían traído una ancla incrustada, una jarra de aceitunas y 19 monedas de oro apiladas como fichas de póker. Pero, ¿eran de la Atocha? Fisher no tenía certeza absoluta. Algunos miembros de su tripulación creían que en realidad estaban trabajando en un galeón menor, la Margarita, que se había destrozado en los Bajíos en la misma tormenta de 1622. El Atocha aún era una esperanza susurrada, pero Fisher no estaba interesado en ningún otro naufragio. «No voy a desviarme, voy tras el Big A», prometió a sus buzos. «Fue mucho tiempo antes de tener pruebas», dice Dolores Fisher. «Había duda en todas nuestras mentes». 1975. El precio más alto. La controversia sobre la autenticidad de la Atocha fue silenciada para siempre en julio de 1975. El hijo mayor de Fisher, Dirk, de 21 años, estaba buceando bajo el Birgalona cuando descubrió un cañón de bronce midiendo 3,3 metros y pesando 1.600 kilos. 8 más fueron levantados, cada uno valiendo cerca de $20,000 y cada uno indiscutiblemente marcado como parte del armamento de la Atocha. Una semana después de ese triunfo, la operación Atocha de Fisher estaba en pedazos. El 20 de julio, el barco de salvamento Northwind, de 18 metros, volcó y se hundió en su fondeadero nocturno cerca del lugar del naufragio. Sucedió en la oscuridad total con rapidez aterrorizante, cuando una válvula de combustible falló y 11,000 litros de diésel de repente cambiaron de posición en el casco. El Northwind volteó boca abajo, atrapando a Dirk Fisher, su esposa Angel y al buzo Rick Gage en sus alojamientos. Al amanecer, el barco hermano del Northwind se balanceaba solo en el ancla.
Miembros de la tripulación avistaron una balsa salvavidas naranja en la distancia, pero solo se encontraron 7 sobrevivientes. Los cazadores de tesoros encontraron el cuerpo de Dirk cerca de su litera, donde había golpeado su cabeza y perdido el conocimiento. El cuerpo de Angel, vestido con un camisón transparente, flotaba extrañamente cerca de las escaleras donde se había acurrucado buscando seguridad mientras el remolcador se llenaba de agua. Aquella tarde, Mel Fisher estaba en los muelles de Cayo Hueso sollozando mientras sus buzos descargaban los 3 cuerpos. Era la segunda tragedia para los salvadores de la Atocha. En 1974, el hijo de 11 años de un fotógrafo de National Geographic había sido asesinado cuando cayó en las hélices de uno de los barcos de salvamento. Cuando Mel Fisher subió a bordo del Northwind y bajó al compartimiento de descanso, encontró algo que ningún padre debería ver. Dirk y Angel estaban muertos, abrazados el uno al otro. Rick Gage también había fallecido. Envenenamiento por monóxido de carbono durante la noche mientras dormían. El grito de Mel resonó sobre el océano vacío. El funeral fue devastador. Deo estaba destrozada. Los otros hijos, Kim, Kane y Taffy, estaban en shock. Todo el equipo estaba conmocionado. ¿Cómo continuar después de eso? ¿Cómo seguir buscando un tesoro cuando ya había costado las vidas de las personas que amaban? Pero días después del funeral, Mel Fisher estaba de vuelta en los barcos. Sentí en mi corazón que Dirk quería que continuara, que trajera el resto del tesoro. Por eso sigo trabajando en esto, diría Fisher. Deo miró a su marido con una mezcla de admiración y rabia. Parte de ella quería gritarle, mandarle a desistir de esa locura que había matado a su hijo. Pero otra parte, la parte que lo conocía desde hacía décadas, sabía que era imposible. Mel Fisher nunca desistiría. «Entonces vamos a encontrarlo», dijo finalmente con la voz quebrada. «Por Dirk». 1975 a 1985, la década perdida. Los 10 años siguientes fueron los más difíciles. Cuanto más Mel Fisher traía a la superficie, más el estado de Florida y el gobierno de Estados Unidos querían. En 1977, el sótano del edificio de los archivos estatales, en Tallahassee, estaba abarrotado con más de 3,000 ítems de la Atocha, valuados en más de $2.3 millones. Fisher había ofrecido donar algunos ítems, millones de dólares en valor. Nunca fue por el dinero, fue por la casa, por el desafío. Algunos tipos van a Siberia tras osos polares, decía encogiéndose de hombros. Entonces, cuando trajo una carretilla llena de monedas de oro y la vació en el escritorio de un presidente de banco atónito en Vero Beach, Fisher meticulosamente separó el 25% para el estado de Florida. Y cuando trajo un mosquete, un cáliz de oro y una esmeralda de 5 quilates, obedientemente los entregó a los agentes estatales de Florida, sin soñar que nunca volvería a ver esos artefactos. La muerte de Dirk y Angel había traído atención negativa. Periodistas escribían artículos cuestionando si Mel Fisher estaba poniendo vidas en riesgo por una obsesión irracional. El estado de Florida comenzó a crear problemas legales, cuestionando los derechos de salvamento. Y lo peor, el dinero se había secado completamente. El estado de Florida y el gobierno de Estados Unidos habían, hasta recientemente, amarrado el tesoro de la Atocha tan completamente que Fisher decía no haber conseguido vender nada de él para sí mismo o para sus 90 inversionistas. Mel Fisher vivía en un viejo barco caza con su esposa. Conducía un Mercury 1969,
Y aunque su salario como presidente de Treasure Salvers Inc. estaba listado en $22,000, Fisher decía que nunca había recibido tanto. La nómina de sus 15 buzos excedía los $180,000 por año. Gastaba miles más en combustible y, últimamente, en honorarios de abogados. Inversionistas privados y la venta de tesoros recuperados anteriormente financiaban la búsqueda de la Atocha y, Fisher decía, nunca tuve sobras para mí. Mel Fisher pasó aquellos años en un ciclo interminable. Buscar tesoros menores para conseguir algo de dinero. Usar ese dinero para continuar buscando el Atocha. Encontrar algún artefacto menor. Venderlo. Volver al mar. Envejecía visiblemente. Los cabellos se volvieron completamente canosos. Arrugas profundas marcaban su rostro bronceado. A los 54 años, era un fumador compulsivo, consumiendo paquete tras paquete mientras supervisaba las operaciones. Pero aquel destello en los ojos nunca desaparecía. Today's the day. Lo decía todas las mañanas, cada maldita mañana. Kane Fisher, ahora un hombre hecho de 30 años, se había convertido en el principal buzo de la operación. Había perdido a su hermano en aquellas aguas, pero seguía volviendo. Porque creía, porque tenía que creer. Kim y Taffy, los otros hijos, trabajaban en tierra, ayudando a Deo con el lado administrativo de la operación. Era una empresa familiar en el sentido más literal y también más trágico. Mel ha sido descrito muy apropiadamente como lo mejor y lo peor de todos nosotros, decía un cazador de tesoros rival. Decir que estamos interesados solo en el oro es ridículo. Esta no es la manera de ganar dinero. Lo hacemos por la historia, por el romance. No conozco ningún cazador de tesoros rico. ¿Alguna vez viste dónde vive Mel? Entre los cazadores de tesoros tropicales había un código no escrito de que no saquearían los descubrimientos unos de otros, no importa cuán exitoso fuera el primer hallazgo o cuán envidiosos estuvieran los competidores. Jack Haskins, de Isla Morada, Florida, otro competidor de Fisher, dijo: «Han hecho un trabajo muy cuidadoso, sin duda. Nos ganó, y ese es el nombre del juego. Cuando un tipo lo encuentra, lo felicitamos y lo maldecimos en la oscuridad». Pero Bert Weber, aquel crítico feroz, eventualmente admitió: «Reconozco el hecho de que han encontrado restos identificando positivamente el naufragio como el Atocha. También es bastante obvio que no han encontrado el núcleo, el lastre principal». Y Weber criticaba a Fisher, diciendo que pasaba más tiempo recaudando dinero que trayendo artefactos. No hay excusa para pasar 7 años sin terminarlo. Pero Fisher no tenía elección. Las batallas legales lo consumían tanto como la búsqueda en sí. 1977-1985. La batalla judicial. No eran solo las corrientes oceánicas y el tiempo inconstante lo que amenazaba el dominio de Fisher sobre la Atocha. A medida que las bóvedas de los bancos de Cayo Hueso se llenaban con tesoro español, el estado de Florida y el gobierno de Estados Unidos exigían su parte. Las batallas judiciales se arrastraron por años. Fisher volaba constantemente a Miami para audiencias judiciales interminables. «Preferiría estar buceando», rezongaba su abogado. Cuando no era absolutamente necesario, el bronceado Fisher, de 54 años y fumador empedernido, dejaba su equipo de scuba, se ponía ropa civilizada y volaba a Miami para una de las incontables audiencias judiciales que lo habían mantenido lejos de la Atocha en los últimos meses. «Preferiría estar buceando», refunfuñó a su abogado. Pero el mes pasado, después de ordenar que el gobierno de Estados Unidos dejara a Mel Fisher en paz, el juez de distrito de Estados Unidos, William Mertens, estuvo de acuerdo con Fisher, quien dijo: «El estado de Florida no tiene nada que hacer en el negocio de la caza del tesoro». En una decisión mordaz, Mertens reprendió a funcionarios estatales y federales por dejar que Mel Fisher hiciera su trabajo por ellos y después entrar para reclamar los bienes. El juez hizo todo menos llamarlos salteadores, que es a lo que Fisher los comparó.
Entonces, Mertens ordenó que el Estado devolviera a Mel Fisher sus $2.3 millones en tesoro. El Estado apeló y mientras tanto un testimonio dado el 8 de septiembre indicaba que $100,000 en artefactos de la Atocha estaban faltando en el edificio de los archivos estatales. Mertens estaba furioso y funcionarios estatales avergonzados prometieron averiguar qué había pasado con el invaluable cáliz de oro, las 523 monedas y la esmeralda de 5 quilates que sobrevivieron tantas décadas en el fondo del océano, pero no 3 años en el sótano de un burócrata. No me importa si los recupero, realmente no me importa, suspira Fisher. Lo importante es que vencimos al estado de Florida. Derramé mi corazón en ese juicio. Estaban insinuando que éramos piratas, destruyendo artefactos cuando en realidad lo opuesto era verdad. La presencia de Fisher valió la pena. El juez de distrito de Estados Unidos ordenó que el estado de Florida depositara una fianza de $1.5 millones para proteger lo que quedaba del tesoro de Fisher. Mel Fisher se quedó ante el estrado radiante, luciendo como si acabara de recoger una joya preciosa del mar. Colgando de su cuello estaba un auténtico doblón de oro. Pero incluso con esas victorias, Fisher no había obtenido ni un centavo de ganancia del descubrimiento de tesoro más dramático de la historia de Florida. Nunca fue por el dinero, repetía, fue por la caza, por el desafío. Y entonces en 1980, 5 años después de la muerte de Dirk, encontraron más pistas. Algunos cañones de bronce de la Atocha, después más monedas. Eran señales de que estaban cerca, pero cerca en el océano puede significar kilómetros de distancia del objetivo real. Los buzos trabajaban sistemáticamente, creando una cuadrícula de búsqueda. Cada sección del fondo marino era mapeada, escaneada con detectores de metal, explorada, y luego marcada como completa antes de pasar a la siguiente. Era trabajo tedioso, agotador, frustrante. Cuando no estaba buscando nuevos inversionistas y pidiendo dinero prestado para mantener los tanques de diésel de su flota llenos, Fisher pasaba aquellos días calurosos y neblinosos de Florida a bordo del Arbutus, un ex barco de boyas de la Guardia Costera de 57 metros, anclado posesivamente sobre la tumba de la Atocha. Calculo 1 año y medio, decía Fisher optimísticamente en 1984, hablando sobre cuándo finalmente encontraría el lastre principal, la madre de todas las cargas, donde unos estimados $300 millones en riquezas yacían enterrados bajo 3,5 metros de lodo de Florida. ¿Cuántas veces ya has dicho "Today's the day", papá?, preguntó Kane una mañana en 1984 con cansancio en la voz. Mel miró a su hijo y sonrió. Aquella sonrisa cansada. No sé, 5,000 veces, 10,000. Pero una de esas veces va a estar en lo cierto, Kane. Una de esas veces. Y entonces llegó el verano de 1985. Estaban trabajando en un área nueva, a unos 65 kilómetros al oeste de Cayo Hueso. Eugene Lyon, el investigador que había encontrado los documentos originales, había reexaminado los textos antiguos y sugerido que tal vez las corrientes después del huracán habían esparcido los restos más lejos de lo que se pensaba originalmente. Mel siguió la sugerencia. Estaba lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. En los primeros días de julio comenzaron a encontrar artefactos aislados, una moneda aquí, un clavo de bronce allá, nada especial, pero suficiente para mantener viva la esperanza. Apenas días atrás, su tripulación había descubierto una pieza de ajedrez, un alfil de plata forjado 360 años antes en España. Y entonces llegó aquella mañana del 20 de julio de 1985. 20 de julio de 1985. Lo encontramos. Volvemos ahora a aquel momento. Kane en el agua, el brillo metálico bajo la arena, los 3 tirones en la cuerda de señalización. Cuando Mel Fisher se sumergió por primera vez aquella mañana y vio lo que su hijo había encontrado, no pudo controlar las emociones. Ahí, esparcidos por el fondo del mar como si alguien hubiera volcado una carreta cargada, estaban cientos de lingotes de plata. Cada uno tenía unos 30 centímetros de longitud y pesaba aproximadamente 30 kilos.
Tenían marcas estampadas, números de registro, sellos reales, y Mel conocía aquellos números. Había memorizado los manifiestos de carga. Eran los lingotes de la Atocha. En las horas siguientes, a medida que más buzos descendían y el equipo comenzaba la cuidadosa documentación del sitio arqueológico, la magnitud del descubrimiento quedó clara. No era solo un lingote, o 10, o 100. Era lo que los buzos llamaron el banco principal, el área central donde el tesoro de las bodegas se había concentrado cuando el navío se quebró. Había tanto metal ahí que sus detectores se volvían locos, pitando constantemente. Barras de oro apiladas, monedas a miles, algunas aún en pilas perfectamente organizadas, como si hubieran sido colocadas ahí ayer. Esmeraldas colombianas del tamaño de uvas, algunas aún incrustadas en las rocas de piedra caliza, donde habían quedado atrapadas por 363 años. Había artefactos personales también. Anillos de oro, collares, crucifijos ornamentados. Las pertenencias de las 260 personas que habían muerto ahí. Uno de los buzos encontró un conjunto de platos de plata aún apilados juntos. Otro encontró una espada con la vaina intacta, las iniciales de su dueño grabadas en el pomo. Eran fantasmas tangibles, historias silenciosas de vidas interrumpidas. Mel Fisher se quedó en aquel lugar durante días, supervisando la recuperación. Apenas podía hablar. 16 años de tensión, de duda, de dolor estaban saliendo de él en oleadas. «Dirk», susurró una noche, mirando las estrellas sobre el océano oscuro. «Lo logramos, hijo, lo logramos». La noticia se propagó como fuego. Los teléfonos no dejaban de sonar. Reporteros de todo el mundo llamaban queriendo entrevistas. Cámaras de televisión descendían de helicópteros. Cayo Hueso entró en fiesta. Mel Fisher, el hombre al que todos habían llamado loco, había encontrado el tesoro más fabuloso de la historia marítima americana. La recuperación, 1985-1990. El trabajo de recuperación llevaría años. No era simplemente tomar todo y traerlo a la superficie. Cada ítem tenía que ser documentado, fotografiado in situ, mapeado. Era arqueología subacuática de alto nivel, no solo caza del tesoro. La Mel Fisher Maritime Heritage Society fue establecida para manejar la operación apropiadamente. Fueron traídos arqueólogos profesionales, pero esta vez las batallas legales fueron diferentes. Mel tenía documentación meticulosa, pruebas de que había invertido millones de dólares propios, años de trabajo, una vida entera de dedicación. Y tenía la decisión del juez Mertens a su favor. Los tribunales eventualmente decidieron definitivamente a favor de Mel Fisher. El tesoro era legalmente suyo, o al menos el 75% de él. El otro 25% iría al estado de Florida, pero bajo sus propios términos. ¿Pero cuánto valía el tesoro? A medida que los meses pasaban y más ítems eran recuperados, las estimaciones continuaban subiendo. 40 toneladas de tesoro en total. No solo las 47 toneladas de plata y oro documentadas, había mucho más esparcido por el área, acumulado a lo largo de 363 años de sedimentación. Monedas de oro y plata en cantidad suficiente para llenar baúles enteros. Algunas en perfecto estado, como si hubieran sido acumuladas ayer. El agua salada y la arena las habían preservado perfectamente. Las esmeraldas eran particularmente impresionantes. Algunas tenían calidad de museo, piedras perfectas, sin inclusiones, con aquel color verde profundo que solo las esmeraldas colombianas tienen. Una sola piedra fue evaluada en más de $1 billón. Había artefactos que no tenían precio. Un astrolabio de navegación en perfecto estado, una de las piezas de equipo de navegación más raras del siglo XVII, armas del periodo, cerámica española intacta, rosarios de oro, aquella cadena con casi 2 metros de longitud, hecha de oro puro, y piezas de arte indígena, objetos mayas y aztecas,
que habían sido robados por los conquistadores y estaban siendo enviados como regalo al rey de España. Máscaras de oro, estatuillas, objetos ceremoniales que no habían sido vistos por ojos humanos en más de 3 siglos, copas para beber ornamentadas con joyas, un dragón de oro, cálices religiosos de una belleza que quitaba el aliento. Cada inversión traía nuevos descubrimientos. Era como si el mar estuviera devolviendo todo de una vez después de retenerlo por tanto tiempo. Los medios enloquecieron. Mel Fisher, el hombre al que todos habían llamado loco, estaba en todos los periódicos, en todas las televisiones. La historia era irresistible. El cazador de tesoros obsesivo que había perdido un hijo en la búsqueda, pero nunca desistió, que había pasado 16 años buscando, que había dicho "Today's the day" miles de veces hasta que finalmente fue verdad. ¿Cómo se siente ahora?, preguntó un reportero durante una conferencia de prensa. Mel se quedó en silencio por un largo momento, mirando las cámaras, pensando en Dirk y Angel, en todos los años perdidos, en todos los momentos de desesperación. Aliviado, dijo finalmente. Y triste, porque las personas que más querían ver esto no están aquí. Pero también estaba soñando en grande. Quiero una exposición turística más grande y mejor que el Rey Tut, para exhibir uno de los hallazgos de tesoro más ricos del mundo, decía, los ojos brillando con aquel viejo destello. En los años siguientes, Mel Fisher se convirtió en una leyenda viva. El valor total del tesoro recuperado de la Atocha fue estimado en más de $450 millones, convirtiéndola en el descubrimiento de tesoro naufragado más valioso de la historia hasta aquel momento. El Mel Fisher Maritime Heritage Museum fue abierto en Cayo Hueso en 1992, un edificio impresionante donde la mitad del tesoro de la Atocha está expuesto permanentemente. Es uno de los museos más visitados de Florida, recibiendo cientos de miles de visitantes por año. La gente se queda boquiabierta ante las vitrinas, mirando lingotes de plata que pesan más que un niño, esmeraldas del tamaño de huevos, monedas de oro que aún brillan como si fueran nuevas. Cada pieza tiene una plaquita contando su historia, y la historia de Mel Fisher. La otra mitad del tesoro fue dividida entre inversionistas que habían apoyado la búsqueda durante aquellos largos años. Algunos mantuvieron sus partes como herencia familiar. Otros vendieron. Monedas de la Atocha aparecen regularmente en subastas, cada una valiendo miles de dólares, no solo por el oro o la plata, sino por la historia que cargan. Mel Fisher también abrió el Mel Fisher's Treasure Museum en Sebastian, Florida, cercano al lugar donde había comenzado su carrera cazando la flota de 1715. El lugar exacto de la Atocha permanece confidencial por razones legales y de preservación. Aún hay partes del tesoro por ser encontradas. El navío se esparció por un área vasta e incluso décadas después, buzos ocasionalmente encuentran nuevos artefactos. La empresa de Mel Fisher's Treasures, continuó operando, aún buscando partes no encontradas de la Atocha y explorando otros naufragios históricos. Mel Fisher nunca paró completamente. Incluso en la vejez, incluso después de realizar su sueño imposible, aún iba a los barcos cuando podía, aún supervisaba operaciones, aún contaba historias a cualquiera que quisiera escuchar. Today is the day, aún decía, sonriendo. Se convirtió en portavoz de la preservación marítima y de la arqueología subacuática responsable. Su técnica del Melbox revolucionó la búsqueda de naufragios. Sus métodos de documentación y preservación establecieron nuevos estándares para la industria. Pero lo más importante, probó que los sueños imposibles pueden convertirse en realidad, que la persistencia, la fe y el trabajo duro pueden superar cualquier obstáculo. Dolores Fisher permaneció a su lado hasta el fin, la roca que mantuvo a la familia unida durante los años más sombríos. Ella manejó el museo, continuó el trabajo educacional, garantizó que el legado de Dirk y Angel no fuera olvidado. Kane Fisher continuó buceando, continuó la tradición familiar. Había sido aquel que finalmente encontró el banco principal, y esa conquista lo definiría para siempre.
Kim y Taffy también permanecieron involucrados en el negocio familiar, cada uno a su manera. Los años 90 fueron gentiles con Mel Fisher. Finalmente tenía dinero, finalmente tenía reconocimiento, finalmente tenía paz. Pero el mar cobra su precio de todos los que lo desafían por mucho tiempo. Las décadas de buceo, de trabajo bajo el sol abrasador, de estrés constante, habían cobrado su tributo en el cuerpo de Mel. A mediados de los años 90, fue diagnosticado con cáncer. Primero fue linfoma, después descubrieron cáncer de vejiga. Los médicos comenzaron tratamientos agresivos, rondas de quimioterapia que dejaban a Mel débil y nauseado, tan diferente del hombre robusto y vibrante que había sido. Pero, incluso enfermo, incluso con el cuerpo fallando, Mel Fisher mantenía aquella sonrisa. Recibía visitantes en el museo cuando podía, contaba historias a niños de ojos desorbitados sobre el tesoro perdido que había encontrado. Hablaba sobre Dirk, sobre Ángel, sobre todos aquellos que habían sido parte del viaje. ¿Valió la pena?, alguien preguntó una vez, sabiendo el precio que había pagado. Mel se quedó en silencio por un largo momento, mirando al mar por la ventana. Cada segundo, respondió finalmente. Cada maldito segundo. Porque no fue solo sobre el oro, fue sobre probar que lo imposible es posible. Fue sobre nunca desistir, incluso cuando todo el mundo dice que estás loco. Fue sobre creer. Lo de Easy Day. Lo dije más de 10,000 veces. ¿Y sabes qué? Eventualmente fue verdad. Así funciona. Sigues diciendo, sigues creyendo, sigues trabajando. Y un día, es verdad. En los días siguientes, homenajes llegaron de todo el mundo. Cazadores de tesoros, arqueólogos, historiadores, gente común que había sido inspirada por su historia. Todos compartieron memorias, rindieron respeto. El funeral fue en Cayo Hueso, la ciudad que Mel había transformado en su base de operaciones. Cientos de personas asistieron. El ataúd fue cargado por buzos que habían trabajado con él a lo largo de los años. Y cuando lo enterraron, en el bolsillo de su blazer estaba una moneda de oro de la Atocha. Un doblón que había sostenido en la mano miles de veces, que había mostrado a escépticos y creyentes, que representaba todo por lo que había luchado. Dolores D.O. Fisher continuó administrando el museo y los negocios por muchos años después de la muerte de Mel. Era la guardiana de la historia, la persona que garantizaba que la gente entendiera no solo el tesoro, sino el costo de él. Falleció en 2009, a los 80 años, finalmente reunida con su hijo Dirk y su marido Mel. Kane y Fisher continuó buceando y liderando operaciones de búsqueda. Se convirtió en una autoridad respetada en arqueología subacuática y preservación marítima. El hombre que había encontrado el banco principal de la Atocha nunca olvidó aquel momento, aquel día en que todo cambió. Continuó trabajando con Mel Fisher's Treasures, manteniendo viva la tradición familiar. Kim y Taffy Fisher también permanecieron involucradas en los negocios de la familia, cada una contribuyendo a su manera para preservar el legado de su padre y hermano. El Mel Fisher Maritime Museum en Cayo Hueso continúa operando hasta hoy, un testimonio no solo al mayor descubrimiento de tesoro de la historia, sino a la persistencia humana. Visitantes del mundo entero vienen a ver los artefactos, tocar una barra de plata real, hay una exposición que los visitantes pueden levantar, y escuchar la historia increíble de un hombre que se rehusó a desistir. La empresa Mel Fisher's Treasures aún está activa, aún buscando los secretos de la Atocha y de otros naufragios. Porque incluso después de décadas de trabajo, el mar aún guarda sus misterios. Aún hay artefactos ahí abajo, esperando ser encontrados. Y a veces, en mañanas claras en Cayo Hueso, cuando el sol sale sobre el océano y el agua queda lisa como el cristal, casi se puede escuchar una voz fantasma llevada por el viento salado. Today's the day. La historia de Nuestra Señora de Atocha y de Mel Fisher nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. No es realmente sobre el oro. Nunca lo fue. Es sobre la capacidad humana de soñar lo imposible
y luego trabajar incansablemente para convertirlo en realidad. Es sobre la persistencia frente al fracaso tras fracaso. Es sobre mantener la fe cuando todo el mundo dice que estás loco. Es sobre el precio que pagamos por nuestros sueños y si vale la pena pagarlos. Mel Fisher pagó un precio terrible. Perdió a su hijo mayor y a su nuera. Gastó prácticamente cada centavo que tenía. Pasó 16 años de su vida persiguiendo algo que podría no haber existido. Fue llamado loco, fraudulento, soñador irresponsable. Pero probó que todos estaban equivocados. Y en el proceso nos dio algo más valioso que cualquier lingote de plata o esmeralda colombiana. Nos dio una historia. Una historia sobre nunca desistir. Una historia sobre creer cuando no hay razón para creer. Una historia sobre decir, today's the day, hasta que finalmente sea verdad. El tesoro de la Atocha, aquellos millones en oro y plata que yacieron en el fondo del mar por 363 años, fue solo el premio físico. El verdadero tesoro fue el viaje. Fue probar que lo imposible es posible. Hoy, cuando visitas el museo en Cayo Hueso y miras aquellos lingotes de plata apilados detrás del vidrio, cuando ves aquellas esmeraldas brillando bajo las luces, cuando tocas aquella barra de plata que sobrevivió 3 siglos en el océano, no estás solo viendo tesoro, estás viendo sueños transformados en realidad. Estás viendo el legado de un hombre que se rehusó a desistir. Estás viendo la prueba de que a veces, contra todas las probabilidades, el soñador loco tiene razón. Y en algún lugar, tal vez, Mel Fisher está sonriendo, fumando un cigarrillo imaginario con Dirk y Angel a su lado, mirando hacia abajo y diciendo aquella frase que definió su vida: Today's the day. Y finalmente, eternamente, fue verdad.